dejarlo, solo lo vamos a contestar. Y por supuesto, dejen su suscripción también, que eso nos ayuda mucho. Vamos subiendo todos los días. Y si quieren también, por supuesto, y si les gusta, un like. Van a disfrutar esta charla con Renan Rain, yo se los aseguro. Adelante, Andrés. Ahí está. Hemos llegado a uno de esos momentos álgidos, altos de Radio Nadaría, donde recibimos a una personalidad. Para que se den idea ustedes de quién hablo, hablo de alguien que recibió el título de comendador de la Orden del Libertador San Martín, hablo de alguien que recibió también un Orden del Mérito Civil por el Estado español. Hablo de alguien que ha sido galardonado y ha sido vicepresidente de la Universidad de Tel Aviv, alguien que ha escrito una cantidad innumerable no, innumerable no, es numerable de libros, pero ahora lo vamos a ver con él. Permítame presentar a Ranan Ran. ¿Cómo estás, Ranan? Rain. Hola Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, dígame el apellido es Rein. ¿Cómo estás? Bueno, es un enorme gusto tenerte acá en Radio Nadaría. En principio, tenés libro. ¿Cuándo empezaste a escribir? Bueno, el primer libro mío salió a principios de los años 90. Estaba Ujú, basado en mi tesis doctoral dedicada a las relaciones entre la Argentina peronista y la España franquista durante ujú. los años 40 y 50. Y a partir de ese momento, ya son 50 o 60 libros que escribí o compilé con textos también de algunos colegas argentinos, israelíes, norteamericanos. No es habitual, creo que es más, sos el único escritor israelí que se ha compenetrado tanto en la historia de Argentina más reciente. Digamos, no hablas de San Martín, a pesar que recibiste el premio de él, no hablas de la historia que hablarían otros, que también historiadores, con todo respeto, pero hablas de historia que todavía está viva ¿Cierto? porque todavía hay muchos testigos de esa historia y es un riesgo, digamos, jugarse a eso. ¿Cómo lográs un equilibrio sin involucrarte en los Es temas? cierto que dedicarse a la historia contemporánea significa algunos riesgos, sobre todo si nosotros los historiadores queremos mantener esta aura de objetividad cuando publicamos nuestros estudios, pero también tiene muchas ventajas, digamos, porque uno desde el punto de vista metodológico puede combinar el uso de fuentes escritas, pero también la historia oral. Y prácticamente para cada uno de los libros que he publicado hasta ahora, también hice un proyecto de historia oral, una serie de entrevistas con gente que estaba involucrada de algún modo en la temática del libro, desde el primer libro, que como dije estaba dedicado a las relaciones España-Argentina, entonces prácticamente todos los ministros de los primeros dos gobiernos peronistas que todavía estaban vivos a fines de los años 80, 80. los entrevisté para este libro Ujú, y también para los más recientes que tenían que ver, por ejemplo, con el tema de la autodefensa judía en la Argentina de los años 60 y 70. Ok, a eso vamos a llegar, creo que es el último libro, ¿no? El de la defensa Es el judía, último de mi propia autoría, sí. Salieron después algunas compilaciones. compilaciones de Ujú. libros, sí. Ok. Yo trazo una línea. El primer libro que tiene que ver con la relación del gobierno franquista y el gobierno argentino, que es el gobierno peronista, es la relación Perón-Franco. Pero después te seguís con la línea Perón porque está Perón y los militares, Perón y la colectividad judía, el peronismo y la colectividad árabe. Eh, cuál es tu conclusión sobre, o cómo hilás el peronismo
en la historia. Sí, mi fascinación con el tema peronismo tenía que ver con su idiosincrasia, si querés. Ujú, Es decir, para los no argentinos como yo, al principio es difícil acercarse a este fenómeno político, cultural, social, tan importante como es el peronismo, porque estamos acostumbrados a pensar en temas de izquierda-derecha que claro, conocemos, digamos, del mundo europeo. claro. Y de repente este movimiento no encaja Mm, precisamente en el esta visión esquema, binaria, ¿no? claro, De claro. izquierda y derecha. Y cuando yo empecé a trabajar sobre temas relacionados con el peronismo, me di cuenta de la ausencia de muchos estudios que tenían que ver con algunos aspectos del primer peronismo. Fui el primer historiador, por ejemplo, a escribir un texto sobre el uso y abuso del deporte en la Argentina peronista, un Ujú. texto publicado en los años 90. Supongo que Eh, hablarás de los campeonatos Evita y... exacto, y después, unos años después, también publiqué un libro titulado La cancha peronista. Ujú, Y fui uno de los primeros a trabajar sobre la educación primaria, secundaria y universitaria durante esta década peronista, para ver, por un lado, cómo el peronismo contribuyó a la democratización de la sociedad argentina, pero al mismo tiempo con una dosis de indoctrinación. de eh, eh, adoctrinamiento, eh, claro, claro. sí, Claro, por un lado exacto, se generaban universidades, por otro, o se daba el estudio gratuito para todos, por otro lado, en la primaria te daban el libro de mi vida de Evita Perón, ¿no? exacto. Eh, pero sobre todo, lo que me sorprendió en aquellos años, los años 90, tenía que ver con la atención puesta prácticamente nada más en las figuras de Perón y Evita. Y para Ujú, mí, como un outsider, el peronismo significaba mucho más que la figura de Perón. Y por lo tanto ofrecí por primera vez esta tesis acerca de la necesidad de estudiar la segunda línea de liderazgo peronista. Es ujú, decir, entender cómo es que se elaboró la doctrina peronista, cómo es que Perón logró movilizar el apoyo de tantos sectores. Es cierto que se trataba de un líder carismático, pero sin la mediación de distinta gente, algunos que vinieron de los sindicatos, otros de las claro. filas militares, otros eran empresarios, algunos eran intelectuales, Ujú, etc. Entonces, con esta idea, empecé con varios colegas argentinos un proyecto para estudiar las segundas líneas del liderazgo ujú. peronista y hemos publicado casi una docena de libros sobre distintas figuras del primer peronismo, pero también el peronismo de los años 50 y 60, después eh, El del posperonismo, derrocamiento de Perón en claro. septiembre del 55, Sí. y durante el tercer peronismo de los años 70. 70, ajá. Y decime, de esa segunda línea, ¿qué te parece que fue la fuerza? Yo creo que fundamentalmente debe ser la fuerza de los trabajadores, pero ¿cuál te parece a vos que fue la fuerza más relevante que hizo que Perón trascendiera, que Perón, digamos, tuviera una base importante como para seguir creciendo, ¿no? Como para desarrollarse, porque como bien vos decís, era carismático dentro de las Fuerzas Armadas que él pertenecía, tenía un liderazgo, empezó a tener un liderazgo que a los intelectuales siempre les atrae, un hombre que trabaja por actividades sociales, que fue por donde él empezó, digamos, por el Ministerio de Acción Social y eso, pero la base del peronismo.
¿No es la masa, el obrero, el trabajador? No solamente el obrero y el trabajador, y desde el principio el peronismo era un movimiento policlasista, es decir, Ujú. representaba a distintas capas sociales y no solamente a la masa trabajadora. No es casualidad que el intento de formar un partido laborista Claro. duró poco tiempo. Después de ganar las elecciones de febrero de 1946, Ujú. Perón insistió en la formación de un partido peronista Propio. que incluya, sí, a los sindicatos y los sindicalistas, pero también a gente que vino de otros sectores Ujú. sociales, ¿no? Sí. Pequeños y medianos industriales, los Ujú. que producían sobre todo para el mercado interno, no para Sí, para exportación. exportación. Sí, no, no la Em, agricultura, no la ganadería, digamos, no, no, eh, no, no digamos lo que era la clase dominante en ese momento. Exacto, gente que vino de la administración pública, ex miembros de la Unión Cívica Radical, conservadores, católicos, Ujú. etcétera, etcétera. Y la idea era crear una coalición alrededor de algunos valores, de algunas ideas y alrededor de la figura carismática De del Perón. mismo Perú. Ok. Sí. No, entonces, de esa segunda línea no hay alguien que a vos te parezca más relevante o que digas, bueno, el primero de la segunda línea era tal o cual. Digamos, así No, que cuando hablo, parejo. digamos, Porque no, de no los había una años, clase media importante en ese momento. Surge en ese eh, momento, quizás, más. bueno, depende cómo uno define el concepto de clase media, pero si pensamos en los años 44, 5 y 6, sin el apoyo y el rol jugado por gente como Domingo Mercante entre los Claro. militares, Ángel Borlengui como dirigente de los empleados de comercio, Juan Atilio Bramuglia, que vino de su rol como abogado de la Unión Ferroviaria y después fue Ujú. el primer canciller de Perón. Como Cipriano Reyes, ¿no? Cipriano Reyes para los sindicatos, sí, Miguel Miranda para los Miranda, empresarios, claro. José Figueroa para los Miranda fue más su ministro de Economía, creo. cierto. Así que cada uno sirvió un papel importante Ajá. en esta mediación La entre el creación de ese centro. peronismo. Exacto, sí, sí, sí. ¿Y cómo se vincula el judaísmo con eso? ¿O cuál es la relación de Perón con el judaísmo? Bueno, muchos tienden a pensar en el peronismo como un movimiento que hizo un esfuerzo para integrar a la clase obrera en el sistema político y un movimiento que hizo un esfuerzo para redistribuir la riqueza nacional Ujú. a favor, o por lo menos un poco a favor de los asalariados. Y eso es cierto, pero el peronismo también representó un intento de integrar eh, otros grupos que estaban al margen del sistema político, como distintas colectividades de inmigrantes. Y yo Ujú. estudié sobre todo los casos de judíos, árabes y japoneses, Ujú. pero también un esfuerzo de integrar a las mujeres en el sistema político, a la población de origen indígena en el sistema político, etcétera. En este caso de las comunidades étnicas, no fue desde el primer momento, porque cuando Perón se elige como presidente de los argentinos, todavía está preso de esta visión de la Argentina como una nación católica. Ujú. Y en esta visión no hay mucho espacio para los no católicos, Claro, ¿cierto? Sin embargo, dentro de 2 o 3 años, Perón cambia su idea y dice, no textualmente, para mí lo importante es que sean peronistas. No me claro. importa ¿De si dónde vienen? son Claro.
católicos, protestantes, Claro. evangélicos, musulmanes, Sí, yo judíos. los quiero a todos. Ujú, Exacto. Así, si pensamos en el caso de los argentinos japoneses, ¿no? ujú, En los años 47, 48 hay un intento por parte del gobierno peronista de bautizar a todos los japoneses en el país para así supuestamente facilitar su integración en la sociedad argentina. Es como una cristianos. Exacto. Ujú. Es una idea, una iniciativa apoyada por Evita, hasta que Perón dice, basta, no me interesa que Que sean sean cristianos, claro. católicos, ¿no? Eh, entonces, hay un cambio importante en el pensamiento de Perón con respecto a las comunidades étnicas, entre ellas los judíos, y Perón auspicia la creación de una, entre comillas, sección judía del Partido Peronista, la llamada Organización Israelita Argentina, la OIA. Ujú, Y unos años después también intenta, pero no lo logra hacer por el golpe militar del 55, una sección japonesa del ujú. partido peronista. Así La que olla es algún antecedente que deriva en la talla? ¿Puede ser? no, 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 no. ¿No? Como, La DAIA se estableció a mediados de los años 30, ah, en tiempos del auge del fascismo en ujú. Europa Sí, y de la sí. extrema derecha también en Argentina. La olla data de 1947 Ah, y es una iniciativa que al principio apoya Ángel Borlengui, el ministro de Interior, ujú, que también estaba casado con una judía, Clara Megidovich, y Perón da también su apoyo a esta iniciativa con la esperanza de que la OEA pueda también ayudar a mejorar la imagen de la Argentina en distintos países, sobre todo en los Estados Unidos. en Hay los que lobbies tener en judíos, cuenta, claro. claro, que la Argentina mantuvo su neutralidad durante prácticamente toda la Segunda Mm, Guerra Mundial, ¿no? sí, Recién en marzo del 45 declara la la guerra guerra, sí. sobre Alemania. Entonces, en muchos países la imagen de la Argentina era de un país fascista y, entre otras cosas, Perón estaba esperando que con la ayuda de la OEA pueda de algún modo mejorar la imagen Claro. argentina. Bueno, recordemos, Perón formado en Italia en la época de Mussolini, contactos con Franco, o sea, no era una imagen alocada la de él como cerca de los movimientos totalitarios como el fascismo, ¿no? O Es sea, cierto, aunque tenía buenas relaciones, buenos vínculos. sí, pero hay muchas interpretaciones acerca de la neutralidad argentina durante la Segunda Guerra Mundial y hay que enfatizar el hecho de que los ingleses, que eran los socios comerciales principales de la Ujú, Argentina, tenían mucho interés en que la Argentina mantenga su neutralidad para ujú. que los barcos cargados de carne y trigo argentino Pudiera pasar. puedan pasar sin que los submarinos alemanes. Alemanes lo volteen, claro, claro. Exacto. Así que Bueno, y Argentina también, porque según se dice, también comerciaba con los dos lados, ¿no? sí. Es así. O sea, Así que también eso estaba detrás de la iniciativa de ajá. crear la sección ¿Y judía del Partido Comunista. le sirvió de algo o quedó algo, quedó alguna relación del judaísmo con ese peronismo o se diluyó después de la caída de Perón? No se diluyó para nada. La olla no existía más. Pero en los años 60 hay muchos jóvenes judíos argentinos que Ujú, se acercan al peronismo, sabiendo también las políticas favorables de Perón hacia los judíos y las excelentes relaciones que mantenía la Argentina con el nuevo Estado judío.
desde fines de los años 40 hasta mediados de los 50. El acuerdo comercial en el año 50 entre Argentina e Israel tenía mucha importancia para nosotros Ujú. los israelíes, los envíos. Israel le mandaba eh, naranjas. sí, los envíos de la Fundación Eva Perón, ¿no? A los Bueno, eso campamentos dice, de nuevos Olim, nuevos inmigrantes así es. aquí en Israel, Sí, dicen que hay etcétera. todavía en algunos kibutzim algunos elementos que han quedado de aquella época que tienen el cartelito de la Fundación Eva Perón, Así mantas dice. y juguetes de madera y Sí, sí. Y en las elecciones del 73, no son pocos los judíos que sí votan votan a Cámpora. por Perón. Y si uno quiere, pensando en los gobiernos peronistas en democracia, ¿no? Después de Sí, la dictadura militar de los 70, no hay un gobierno peronista sin sin presencia judía. algunos, sí, sin la representación judía, ¿no? Algunos ministros con carteras muy importantes Ujú. en los gobiernos de los distintos peronismos, ¿no? Sí, 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 sí. De Carlos Menem por un lado y Y de Cristina Néstor por el otro. Kirchner y Cristina Kirchner por otro lado, sí, Claro. O sea que sí, esa vinculación, vos decís, se mantiene del sí. judaísmo, porque otros, Hasta otra parte, Kisilov de hoy en día. hasta que si lo vendía así, bueno, que no, no tiene una ligazón, digamos, con la comunidad judía muy, muy importante, más allá de Sí, que él es pero no, judío, pero no, no es un salido de los movimientos judíos o del Shule. Él viene del ICUF, digamos, de la rama de izquierda, digamos. pero hay que tener en cuenta que en la Argentina, como en Brasil o como en los Estados Unidos, Ujú, eh, siempre la mayoría de los judíos ujú, no pertenecían a las instituciones comunitarias, solamente una minoría. Entonces, eso nos sorprende, ¿no? claro. De todos modos, bueno, también vos cortaste un periodo que es el de la dictadura militar, pero en un pequeño paréntesis yo quiero agregar que, y te lo escuché también en alguna oportunidad comentar a vos, que la mayor cantidad, proporcionalmente, la comunidad más afectada por los desaparecidos fue la comunidad judía, que hay aproximadamente 2.000 dentro de los 30.000 desaparecidos, y que por la proporción de judíos que hay en el país, es la colectividad más, que más aportó a esa desgracia, digamos. Es cierto, sí. Eh, bueno, dentro ¿y cuál es la relación con los, bueno, la relación del peronismo con los árabes en la época de Menem, obviamente, tiene un vuelco, ¿no? Eh, Sí, mira, las relaciones entre judíos y árabes en Argentina durante los años 20, 30, ujú, 40, 50 del siglo pasado eran excelentes en general. Y ujú. muchos judíos que llegaron de la ex Imperio Otomano Claro, también, claro, claro. preferían tener lazos con árabes y no Los con mal llamados judíos. turcos, claro, porque hablaban Exacto. su mismo idioma. Claro. Exacto, y Pues, sí, escuchaban la misma música, comían ujú, la misma los comida. mismos platos, etcétera, etcétera. Pero a raíz del conflicto del Medio Oriente, eso también tenía su impacto en Ujú, las relaciones entre judíos y árabes. En el gobierno Menem, sí, tenías a... eh, eh, no sé, figuras clave en el gobierno de origen judío o de origen árabe, ¿no? ujú. Y Carlos Corach era ministro del Interior, ¿no? Muy fuerte, sí, Eh, pero sí, y Menem fue el primer presidente argentino en visitar al Estado de Israel, ¿no? también, como, Eh, como eh, presidente, sí, Como presidente, ¿no? El presidente peronista de origen árabe sí, fue el sí. primero en visitar al Estado de Israel.
Pero sí, con los atentados de los años 92 y 94, sí, todo se complicó. ¿Y vos creés que hay influencia entre ese gobierno y los atentados? O sea, ¿hay algo que tenga que ver con la relación o no entramos en los atentados? No entramos en eso. Hay tantas especulaciones y la verdad Ujú. es que al fin de- del todo sabemos muy poco. Claro, porque Y yo, la historia de que acá se dice, y está claramente, obviamente alguna implicación habrá de Hezbollah en todo en toda esta historia, pero quizás yo pensé que vos, hilando, habiendo trabajado esos temas y las relaciones y demás, quizás hayas logrado sacar alguna otra conclusión, pero bueno, no quiero de ninguna manera comprometerte con eso. Avanzan los temas y vos seguís trabajando también con, bueno, hablamos de la relación también con los militares, los judíos con los militares. Hay una relación de Israel con Argentina en las épocas de los militares también, ¿verdad? sí, ¿Se sí. puede ser crítico? ¿Se puede ser crítico? ¿Se puede escribir sobre cosas que ha hecho mal el judaísmo o ha hecho mal el Estado de Israel? Bueno, primero siempre se puede criticar y hay que criticar, pero en algunos temas es la clásica cuestión del vaso medio vacío, medio lleno, ¿no? Ujú. Eh, eh, Israel ha mantenido relaciones excelentes con la Argentina durante los distintos gobiernos civiles y militares, peronistas y radicales. Eh, en el caso de la dictadura militar, si Israel hubiera podido hacer más de lo que hizo para salvar la vida de algunos judíos, sin duda alguna. Si hizo más que muchos otros países en sus esfuerzos para proteger a sus ciudadanos en Argentina, eso también está bien claro. Eh, si Israel hubiera podido aprovechar su papel, ¿no? Como exportador de armas a la Argentina, hubiera podido aprovecharlo más, aunque el papel de Israel con respecto a los armamentos era más importante en los años 81, 82 Claro, por y Malvinas. no en los años 76, 7 u 8, Ujú. cuando se hicieron, ¿no?, los mayores crímenes por parte de la dictadura. Así es. Claro, vos hablás digamos, el acercamiento cuando hubo el conato de guerra con Chile en el 79-80 y después la guerra de Malvinas también, que ahí hubo, sí, amplia Exacto, colaboración de Israel con sí. Argentina. Si tuvieras que hoy plantear desde toda lo que viste de la vida judía argentina. Hay mucho por supuesto, muchos aspectos que me gustaría tratar que queda corto por lo poco tiempo que nos queda. Pero una conclusión que vos pudieras hacer hoy, si el antisemitismo vuelve a surgir y vuelve digamos, a los niveles que está llegando en estos momentos por el accionar de Israel o si es propio de la vida argentina. Mucho tiene que ver con las políticas llevadas a cabo por el gobierno israelí. Pero hablando en general, se nota menos antisemitismo en Argentina que en muchos países occidentales, pensando en España, Sí, sí, Francia, Francia, Gran Bretaña, sí. Alemania, etcétera. No hemos visto en las ciudades argentinas manifestaciones tan masivas en contra de Israel o de su política o a raíz de la catástrofe humanitaria en Gaza. Hubo muy pocos incidentes violentos en Argentina
Ujú. en contra de judíos. No, creo que sobre todo este auge en expresiones hostiles hacia los judíos tiene que ver con la guerra en Gaza. En Argentina vimos más expresiones de solidaridad después del 7 de octubre con Israel que en muchos otros países en la campaña electoral para la presidencia. De hecho, Alberto Fernández, Patricia Bullrich y Javier Milei usaban el mismo lenguaje al expresar su solidaridad con Israel y al darle legitimidad a Israel en su derecho de autodefensa, ¿no? Ajá. Así que no, lo que vemos en los últimos meses tiene que ver sobre todo con lo que sucede aquí en Medio Oriente. Ranán, yo te agradezco muchísimo esta presencia con nosotros en Radio Nadaría. Te tengo que invitar otra vez en alguna oportunidad. Yo sé que tu tiempo vale mucho y Radio Naria. Radio Nari. Más allá de las fronteras. De los límites, ¿no? De las fronteras. Pero parece mejor más allá de los límites. Más allá de los límites. O sea, más allá de las fronteras. Vos y vos en castellano.